Comenzamos, doctora. Sí, doctor, adelante. Muy buenos días, público en general, que nos sigue por las transmisiones en Zoom y YouTube. Buen día, doctor Carlos Ramón Verabáez. Es un gusto el poder contar con su participación en este segundo Congreso Nacional denominado Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, en el marco del 62º aniversario de la fundación de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Quiero compartirles que el doctor Carlos Ramón Verabáez, quien hoy dictará la conferencia Empowerment y Aprendizaje Escolar, es doctor en Educación por la Universidad de Zaragoza, máster universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida en contextos multiculturales, también por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. Profesor de Educación Primaria por el Instituto de Formación Docente, también de Paraguay. Técnico docente en Asesoría Pedagógica por el Instituto de Formación Docente. Cuenta además con varias especializaciones, entre las que destacan técnico docente en planificación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos. Cuenta además con una especialización en metodología de la investigación y evaluación educativa. El doctor ha participado además en diversos cursos, talleres, congresos y también ha destacado por la publicación de artículos científicos. Agradecemos su apoyo y participación en esta mañana de trabajo. Estamos seguros que contribuirá a la formación inicial de nuestros estudiantes, así como al fortalecimiento de nuestra práctica docente. Como moderadora nos acompañará en esta mañana la doctora Nancy Mendoza González, quien explicará la dinámica de trabajo. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Es un placer el poder interactuar con ustedes esta mañana. Comento rápidamente que el doctor Carlos Verabáez tendrá 90 minutos aproximadamente para presentar el contenido que tuvo a bien preparar para este tema. Después de ello, se abrirá el espacio de preguntas mismas que pedimos registren tanto en el chat de Zoom como en YouTube, para posteriormente planteárselas al doctor y así establecer la comunicación o el intercambio entre el público y el conferencista. Bien, doctor, si no hay alguna otra puntualización, lo dejamos en el uso de la voz, agradeciendo el haber aceptado la invitación que la Escuela Normal de Atlacomulco a través del cuerpo académico le ha hecho. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Afori, ko árabe, peisa, ñaña guatijahuere, ñaña jamá, comba, teitei, baguasoteíere, caeva, te combo. En guaraní le estoy diciendo que es un gusto para mí tener esta oportunidad para compartir con todos ustedes, para hablar de un tema que a todos entiendo que nos interesa y nos apasiona, que es la educación. En primer lugar, quisiera yo agradecer también al licenciado Juan Jesús Peña Sotelo y al equipo organizador de este segundo Congreso Nacional, denominado Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, por la invitación que me ha hecho, y para compartir con ustedes, hablando de un tema, reflexionando de un tema que es el empowerment y el aprendizaje escolar. Quiero empezar mi intervención compartiendo con ustedes esta diapositiva que dice: la utopía está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Estas son palabras de Eduardo Galeano. Quería compartir con ustedes, arrancar este espacio, este momento de compartir, de aprender con este mensaje, porque es muy importante en educación que los docentes
trabajamos en educación, no abandonemos las utopías, porque como dice Eduardo Galeano, las utopías nos obligan a avanzar siempre, a estar siempre en movimiento. Aprender implica un aprendizaje continuo, y es que además, tantas cosas que ayer fueron consideradas como utopías, hoy en día ya forman parte de nuestra realidad cotidiana. Por eso es importante siempre trabajar, ser entusiasta y no abandonar esas utopías en la educación. El título de nuestro congreso es Desafíos contemporáneos en la formación docente, tanto en la formación docente inicial como en la formación docente continua. Y uno de los puntos clave con el que quiero arrancar es que en educación necesitamos docentes reflexivos. Por lo tanto, uno de los retos para los que trabajamos, para los que somos formadores de formadores, es que tenemos que trabajar esa capacidad reflexiva de nuestros estudiantes que mañana serán docentes, estarán en aulas, serán maestros, serán profesores. También tenemos que trabajar esa capacidad reflexiva también con los colegas docentes que ya están ejerciendo la profesión. ¿Por qué? Porque de lo contrario, vamos a ser siempre como aplicadores de recetas, aplicadores de prescripciones que nos llegan en los currículos escolares. Y eso es importante. Nuestro desafío actualmente es dar ese salto cualitativo, ¿no? Y de aportar algo nosotros. Y eso implica reflexión. Yo entre paréntesis quisiera comentarles a todos que el año pasado participé en una clase con los alumnos de la Escuela Normal de Atlacomulco. Era una clase de investigación y los alumnos compartieron sus experiencias. Estaban realizando diferentes proyectos de investigación-acción. Eso es muy importante, porque la investigación-acción se basa en la reflexión. Los alumnos, por grupo, por equipo de trabajo, recuerdo que me comentaban su experiencia, ¿no? Y esa forma de trabajar, esa forma de hacer que los alumnos lleguen a las escuelas, analicen lo que está pasando, qué se hace en la escuela, y a partir de ahí hacer algo para modificar, para mejorar. Ese tipo de desafío es lo que tenemos actualmente en la formación docente. Cuando nosotros queremos reflexionar acerca de nuestra práctica pedagógica, acerca de lo que hacemos en la escuela, es decir, tenemos que partir del análisis, de la reflexión acerca de cuál es nuestro objetivo. ¿Qué queremos conseguir? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos? Y es muy importante, y eso, mi mensaje va principalmente a los que están participando también, estudiantes que se están formando para docentes, que tenemos que agarrarnos a nuestro currículum. El docente tiene que trabajar y tenemos que leer, tenemos que analizar el currículo que nos ofrece. Porque es allí donde vamos a encontrar esas intencionalidades educativas. Todas las intencionalidades educativas. Desde los propósitos más generales, como el perfil de egreso, hasta los objetivos más concretos que se quiere alcanzar con el desarrollo de un contenido concreto, de una asignatura concreta, de un curso concreto. Entonces, los docentes tenemos que revisar, analizar, repensar la forma en que podemos nosotros trabajar en el aula el currículum escolar. No podemos desprendernos de eso. Si hacemos un análisis de los currículos, vamos a encontrar algunas cuestiones como de preocupaciones. Todos los currículos vamos a encontrar, por ejemplo, que se preocupan de que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Ese es el primer punto.
en Paraguay, quiero comentarles que en el año 1994 nosotros empezamos una reforma educativa de la educación escolar básica, y esto de que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje, este mensaje nos llegó a nosotros por tierra, mar y aire, y que tenemos que trabajar en el aula. Resulta que 26 años después de que se implementó la reforma, vino una pandemia y pasamos de la clase, de la enseñanza presencial, pasamos a la enseñanza a distancia, y ese hecho destapó una realidad de la que no estamos tan orgullosos. Nos hemos dado cuenta de que durante muchos años no hemos trabajado como hubiésemos deseado este tema para lograr que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje. Nos encontramos con alumnos completamente dependientes. Doctor, la mayoría de ellos capaces de tomar la iniciativa y de desarrollar la programación de su curso. Todo dependía. Si el docente, si el maestro, el profesor no les ofrecía, ellos eran incapaces de moverse, tener esa iniciativa y aprender algo. Entonces, este es un tema que nosotros en Paraguay tenemos que revisar. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿No? Porque si desde 1994 se nos dice de que tenemos que cambiar nuestro rol, dar más protagonismo, más participación al alumno, para que construyan su aprendizaje. Hablamos tanto del modelo pedagógico del constructivismo. El alumno tiene que construir su aprendizaje, pero esta realidad, como les he dicho, esta pandemia destapó una realidad que no era lo que nosotros hubiésemos deseado. Es un tema de reflexión para nosotros. Es un desafío que tenemos que, de alguna manera, tomarlo. Perdón, doctor, perdón, lo voy a interrumpir, pero lo que pasa es que no está corriendo su presentación, nos quedamos en la diapositiva inicial. Le comento nada más para que la vaya compartiendo. Gracias. Ahora sí, ya, gracias, doctor. Adelante. Otro punto es que en el currículum vamos a encontrar también que existe preocupación de que, porque la manera de plantear el trabajo conlleve al mismo tiempo una atención a la diversidad. Por eso hoy en día ya no se entiende una clase, impartir una clase, o que la clase se desarrolle al margen de la educación inclusiva. Otro punto, que el aprendizaje también tiene que ser significativo. Es decir, el alumno tiene que aprender, lo que aprende tiene que estar vinculado con su realidad más inmediata, con su realidad local, con su realidad nacional, y proyectarse al mundo. Tiene que ser funcional lo que aprende. También en los currículums hay preocupación por dar más importancia al proceso de aprendizaje, a las actitudes, a cómo los alumnos aprenden, más que en los contenidos, más que en el papel del profesor. La preocupación se centra en el docente. También que los estudiantes aprendan a aprender, y esto es uno de los pilares de la educación, que también sabemos de memoria, ¿no? Que los alumnos, es importante que los alumnos aprendan a aprender, a pensar por sí mismos, para que eso es mucho más importante que la acumulación de conceptos. Todo esto nosotros lo sabemos de memoria. El tema está, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se aplica en el aula? Si nosotros revisamos, si cualquiera de nosotros llegamos a una institución educativa y pedimos al equipo directivo el proyecto educativo institucional, con total seguridad vamos a encontrar en ese proyecto que habla de aprendizaje significativo,
educación inclusiva, evaluación formativa, aprendizaje clave, alumnos como protagonistas de esos aprendizajes. Entonces, la cuestión es cómo esto lo recibe, cómo articula el docente cada día en la clase. Y sobre este tema es lo que quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes esta mañana. Por todos, como les decía, que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje, encontramos por todos lados. En la propuesta curricular, encontramos, cuando hablamos de metodologías activas, metodologías participativas, siempre habla de que el estudiante como protagonista de su aprendizaje. Pero, ¿qué es esto? Y también, ¿cómo se consigue? ¿Cómo llegamos a esto? En primer lugar, hay que entender que ser protagonista de su aprendizaje o del aprendizaje no significa que los estudiantes tengan que hacer lo que quieran. Tampoco significa que para cada clase tengamos que votar para decidir, para llegar a un consenso, para ver qué vamos a aprender o qué vamos a hacer. Ser protagonista del aprendizaje no se construye de esa manera. Por eso quiero compartir con ustedes con la propuesta de Pere Alsina, un pedagogo, que cómo se consigue, cómo se trabaja para poder conseguir que el alumno sea protagonista de su aprendizaje. Según Pere Alsina, yo, estudiante, yo, alumno, soy protagonista del aprendizaje cuando soy capaz de definir y defino o fijo aquello que quiero conseguir. Imagino un producto, un conocimiento, un hecho, una ilusión. Yo previsualizo lo que quiero conseguir. Y eso me orienta a seguir un proceso por lo general abierto, participativo, y también a veces un proceso lleno de incertidumbre. Entonces, yo, alumno, soy protagonista cuando hago eso, soy capaz de definir aquello que quiero conseguir. Y vamos a seguir desarrollando estos puntos. El siguiente punto que señala es que pienso, ya sé lo que quiero conseguir, ahora pienso en las estrategias, los razonamientos, los conocimientos, procedimientos que yo necesitaré para poder llegar a aquello que he buscado. El siguiente punto, participo o colaboro en la elaboración de indicadores que guiarán el proceso. Este es un tema muy importante que tenemos que trabajar los docentes. A veces les entregamos a los alumnos una tarea y también les damos los indicadores que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de ese trabajo. Pero si queremos que los alumnos sean protagonistas, se adueñen de su tarea, también es importante que ellos colaboren en la elaboración de los indicadores. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo puedo traer a los alumnos para que revisen conmigo los indicadores que he utilizado el año anterior con otro grupo de estudiantes. Para que ellos lo revisen, para que vean qué se puede agregar, qué se puede quitar, qué relevancia tiene un indicador, para qué está ese indicador. Sacarles a los alumnos de su zona de confort y hacerles partícipe de algo que ellos mismos van a estar realizando. Entonces, porque los indicadores son muy útiles para que los alumnos por sí mismos puedan realizar su trabajo de manera independiente y llegar de esta manera a aquello que había previsualizado. Entonces, estos son pequeñas modificaciones que podemos introducir en nuestra práctica, pero que de alguna manera será muy importante para conseguir eso, que los alumnos participen en la construcción de su aprendizaje. El otro punto es que una vez que los alumnos realizan su yo alumno,
realizo el trabajo, tengo que estar en condiciones de compartir con los demás, de explicar con los demás, a los demás, por qué realicé de una manera o de otra manera. Hay que someter también a la evaluación de los compañeros, al debate en el aula. Aquí muchas veces nosotros realizan los alumnos, por ejemplo, los ensayos, vienen a presentar, a exponer el trabajo realizado y encontramos, no sé si ustedes cómo están en ese aspecto por allí, pero desde mi experiencia, de que los alumnos en un ensayo, para un ensayo, extraen trozos de ideas de Google, van organizando de manera lógica, por supuesto, y entregan. No hay trabajo del alumno, sino no se le ve al alumno en el trabajo, no hay un aporte del alumno en este trabajo. Entonces, vienen y exponen. La cuestión es, no hay que decirle solamente a los alumnos, esto está en internet, esto lo sacaste de Google. Tenemos que replantear nuestra intervención, de modo que ellos se responsabilicen de lo que han hecho. Por ejemplo, decirles, ¿por qué? Siendo que de ese tema hay mucha información en internet. ¿Por qué hiciste precisamente este tema? ¿Por qué esta información? ¿Qué trozo de información? ¿Por qué te has adueñado de esa parte? Hay que hacer que los alumnos se adueñen de cada trabajo que nos presentan, que nos entregan. Es su trabajo, es de él. No es para el profesor o para la profesora. Esa tarea es una oportunidad, entender que esa tarea es una oportunidad para que él pueda aprender. Y nosotros siempre acompañarles en ese proceso. El alumno, yo como alumno soy protagonista también de mi aprendizaje cuando después de hacer todo lo que hago, reflexiono, vuelvo a pensar, revisar el proceso que he seguido en la realización de esa tarea para ver qué puedo mejorar en él. Todos estos aspectos, todos estos puntos que he señalado, viene acompañado de algo muy importante que es la evaluación. Con el proceso que se sigue para conseguir que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, implica una permanente evaluación y autoevaluación por parte de los estudiantes. Cada cosa que haga tiene que volver a revisar, corregir, mejorar. Es la única manera de conseguirlo. Por eso yo estuve revisando la propuesta curricular de la educación obligatoria de México y la parte que habla de evaluación me pareció muy interesante. Por eso quería compartir con ustedes. Decía, en esa propuesta curricular que tienen ustedes, se da mucho énfasis en el enfoque formativo de la evaluación. ¿Por qué? Porque se entiende que esta evaluación permite a los alumnos conocer sus habilidades para aprender, las dificultades para hacerlo de manera óptima. En otras palabras, con los resultados de las evaluaciones, los alumnos obtienen la información necesaria para tomar decisiones acerca de su proceso de aprendizaje, para crear las estrategias que les permitan aprender cada vez más y de mejor manera. La posibilidad de que los estudiantes desarrollen una postura comprometida con su aprendizaje es una de las metas de la educación. Esto está así. Esto es un extracto de la propuesta curricular de la educación obligatoria de México. Por eso, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se consigue esto? Por eso, como una alternativa está la evaluación. Reconocer en esa
en la propuesta curricular de México se reconoce la potencialidad, el potencial que tiene la evaluación para conseguir algo que se conoce como el empowerment. Y de este tema es lo que quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes cómo esto se consigue, en qué consiste y cómo podemos conseguirlo. El empowerment es un término anglosajón que se traduce como potenciación, como empoderamiento. ¿Me pueden indicar si, permiso, me pueden indicar si está pasando la diapositiva? No, no está corriendo. ¿Sí? No, ya, ahora sí ya está en empowerment. Les decía que el empowerment se traduce como un empoderamiento, como potenciación. ¿En qué se basa? Se basa en dar poder a la gente, liberar los conocimientos, la experiencia y la motivación que ellos ya poseen. En este caso, nuestros alumnos. Transmitir a nuestros alumnos el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. Ellos son los responsables de su trabajo. Transmitir el sentimiento también de que tienen la responsabilidad de implicarles en el trabajo, comprometerles en el trabajo, en su aprendizaje. Por lo tanto, el empowerment no es solamente dar poder, delegar poder, también es libertad, es confianza, es responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que tratar de trabajar con nuestros estudiantes. ¿De qué manera podemos hacer esto? Tenemos lo que se conoce el círculo o el ciclo del empowerment. Esta es una propuesta que se ha utilizado y que se utiliza mucho en el ámbito de las organizaciones empresariales, pero también se ha de alguna manera adaptado al aprendizaje. En primer lugar está el deseo de cambiar y de mejorar. El primer estadio. Hay en total 7 estadios. Cada uno de estos estadios tenemos que trabajar con los alumnos y de la siguiente manera. El primer punto de partida, el primer estadio es el deseo de cambiar y mejorar. Tenemos que trabajar esto con los alumnos, el deseo de cambiar y mejorar. También en la propuesta curricular de ustedes se da mucho énfasis a la motivación intrínseca. Y en eso consiste. Esto es la motivación. Hay que trabajar la motivación intrínseca de los estudiantes. Si es que el estudiante está convencido de la necesidad de aprender, entonces el trabajo será mucho más fácil. También es importante la expectativa que tenemos nosotros en nuestros alumnos. Tenemos que confiar en ellos. El empowerment, les decía, implica confianza. Tenemos que, los docentes, tenemos que confiar de que los alumnos pueden hacerlo. Tenemos que no decidir por ellos, de que no pueden hacer, no plantearles situaciones y forzar de alguna manera para que puedan hacerlo. En el sentido de forzar, no estoy diciendo de que de manera dictatorial trabajar con ellos, sino sacarles de su zona de confort y para que puedan descubrir de que son capaces de hacer las cosas. Porque si el estudiante no está convencido de la necesidad de aprender y también las expectativas del profesor hacia su alumno no es tan buena ni tan positiva, entonces todos los demás estadios pueden de alguna manera resentirse.
Entonces, si vamos a trabajar con nuestros estudiantes el empowerment, tenemos que aprender a confiar en ellos y tenemos que trabajar mucho lo que es la motivación intrínseca. Para los nuevos profesores y los estudiantes que están en formación inicial actualmente, hay un libro, recomendaría un libro muy interesante que puede dar pistas de cómo trabajar cómo trabajar la motivación intrínseca. Es un libro que es de un autor español que se titula Cómo dar clase a los que nos quieren, a los que no quieren. Cómo dar clase a los que no quieren. Y presenta algunas pistas, ideas de cómo podemos trabajar la motivación intrínseca. Cuando trabajamos este primer estadio con nuestros alumnos, cuando creamos las condiciones, podemos pasar al segundo estadio. Los alumnos ya podemos darle un poco más de autonomía. Y cuando se da más autonomía, entonces tenemos que eliminar eso de que yo, docente, soy el que sabe todo. El que todo lo sabe, el que dice que está bien, que está mal, ese soy yo. Ustedes, los alumnos vienen para aprender. Yo estoy para enseñar, ustedes para aprender. Entonces, esa lógica tenemos que ir modificando, porque tenemos que plantear más bien de que yo estoy aquí para acompañarles a ustedes en el proceso de aprendizaje. Si necesitan, estoy aquí para sostenerlos, pero no todo les voy a proveer para que ustedes puedan absorber directamente. Es importante que el estudiante en este punto acepte y use esa libertad que se le está delegando de alguna manera con responsabilidad. Por eso le decía, empowerment implica responsabilidad. Entonces, los alumnos no van a hacer lo que quieren, sino los alumnos van a hacer lo que tienen que hacer. Y eso que tienen que hacer, ellos mismos decidieron qué es. El otro punto es el tercer estadio, cuando el alumno que tiene más confianza, que tiene más experiencia, comienza ya a tomar conciencia del proceso de aprendizaje. Utiliza lo que decía nuestra propuesta curricular, que utiliza los resultados de las evaluaciones para entender, para ver en qué situación se encuentra, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Entonces empieza a tomar conciencia de eso. Tenemos que trabajar eso. No hay que entregar los resultados de las evaluaciones, traducirlo eso en lenguaje matemático y distribuir a nuestros estudiantes. Y clasificar quién fue mejor, quién tuvo mejor o peor rendimiento. Esos resultados tenemos que llevar en el aula, analizar, hacer que cada alumno reflexione, revise lo que hizo, en qué falló, por qué falló, y de qué manera, qué necesita para que mañana no tenga que tener fallos. Entonces, el alumno de esa manera de concebir el aprendizaje como que es una obligación y que toda responsabilidad recae en el profesor, comienza a adueñarse de algo, empieza a empoderarse de lo que está pasando, de su propia tarea, de su propia actividad, de lo que está aprendiendo. Entonces, es un proceso que implica mucho trabajo por parte del profesor. El siguiente estadio, el cuarto, aquí los alumnos dan un paso más, preocupándose por el éxito de su aprendizaje, a poner en práctica los procesos de evaluación pertinentes para asegurar su calidad. Cuando ustedes seguramente en algún momento
habrán tenido experiencia de que los alumnos cuando están haciendo algo que les gusta y recibe por parte del docente ese apoyo, ese acompañamiento y las cosas le están haciendo mal, se sienten bien, se sienten cada vez más motivados y con ganas de seguir trabajando, de profundizando. Entonces, a ese estadio tenemos que ir conduciendo a nuestros estudiantes. Y siempre utilizando la evaluación, va aprendiendo a evaluar, y en consecuencia adquiere nuevos conocimientos y habilidades. Entonces, esto es lo que tenemos que ir trabajando. En todo momento, el alumno hay que crear un entorno propicio para que los alumnos vayan revisando permanentemente lo que está aprendiendo, la forma en que está aprendiendo, cuáles son sus fallos, cuáles son sus errores, cuáles son sus aciertos, de qué manera puede evitar cometer más errores mañana, de qué manera se puede fortalecer esos aciertos. Entonces, de esa manera hay que seguir, hay que crear un espacio, un entorno propicio para eso. El siguiente estadio tiene que ver que el quinto, los alumnos comienzan a mostrarse los resultados ya tangibles del empowerment a partir de la consecución de los estadios anteriores. El estudiante aumenta ya su rendimiento, lo que le inducirá a una mayor motivación. Los alumnos ya pueden incrementar sus metas, sus expectativas son mayores, también su autoestima empieza a aumentar. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Como le decía antes, es importante eso, confiar en la capacidad de nuestros alumnos, de que pueden hacer. No solamente si les planteamos una tarea y no hace bien, hay que acompañarle para que puedan conseguirlo. También todo este trabajo se tiene que realizar en el marco de la educación inclusiva, ¿no? Conociendo, atendiendo la necesidad individual, particular de cada estudiante. No tenemos que dejar al margen esto. La educación inclusiva está ahí. Tenemos que impregnar nuestra práctica docente. El siguiente estadio es ya hay una serie de cambios significativos en las actitudes, comportamiento del estudiante. Sus logros, éxitos, entonces mejoran su competencia y autoestima. Ahora, el alumno se encuentra en una situación diferente, controlando ya su propio proceso de aprendizaje. A veces los estudiantes me preguntan cómo es que el alumno va a ser consciente de su proceso de aprendizaje, cómo es consciente de eso, ¿no? Yo les suelo decir que, por ejemplo, un alumno revisa los resultados de un examen de matemática, a lo mejor es un problema relacionado con la multiplicación o una operación con números fraccionarios. A lo mejor el alumno siguió el proceso correctamente, pero se equivocó en algo. A lo mejor se equivocó a la hora de descomponer los números entre factores primos. Entonces, ¿por qué se equivocó? ¿Fue un error involuntario o no sabe hacerlo? Entonces, el alumno tiene que entender de que para que un problema de este tipo pueda hacerse de manera correcta, tiene que manejar otros conocimientos previos. Por ejemplo, el tema de la divisibilidad con números, de composición de números en factores primos, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué razón no hizo bien, no desarrolló bien el ejercicio, siendo que el proceso en sí del desarrollo estaba bien, pero comete errores? Entonces, tenemos que ayudar al alumno a identificar dónde está el problema.
la única manera para que podamos intervenir nosotros y ellos es identificando esa debilidad. El siguiente estadio es el séptimo. El estudiante ya acepta riesgos y busca mayores retos. Es el momento de aceptar propuestas de aprendizaje más complejas y obtener una mayor gratificación. El círculo de esta forma se completa. Este círculo del empowerment es una manera de describir el proceso a través del cual el estudiante, aprendiendo a autoevaluar el proceso de aprendizaje, consigue mejores resultados de sí mismo, así como satisfacción personal. Por eso le decía que a mí al estar revisando, leyendo la propuesta curricular que utilizan ustedes, es esa importancia que se le da a la evaluación, al enfoque formativo de la evaluación, porque es utilizando la evaluación de esa manera, entendiendo la evaluación de esa manera, podemos conseguir que los alumnos tengan autonomía, se adueñen de sus tareas, construyan su aprendizaje y al fin y al cabo se conviertan en protagonistas del aprendizaje. Si no entendemos así la evaluación, difícilmente vamos a transformar. Esto es sin duda un trabajo que no se consigue de la noche a la mañana. Conseguir que el estudiante se empoderen de su propio aprendizaje, de su aprendizaje, de su tarea, de su actividad como estudiante, no se consigue de la noche a la mañana. Implica tiempo, esfuerzo, por parte del profesor y también por parte de los estudiantes. Algunos me dirán, ¿cómo vamos a delegar responsabilidad a un estudiante que sabemos que no reúnen a lo mejor las condiciones para poder delegarle algo? Porque es que además hay poco tiempo, hay muchos temas que hay que desarrollar con los estudiantes, hay muchas tareas que el docente realiza, además de la docencia, además de impartir las clases, hay otras tareas, y esto parece que, este planteamiento parece que requiere de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Por eso les decía, este es un tema sobre el cual podemos reflexionar y ver de qué manera podemos articular en nuestra práctica. De lo contrario, vamos a hacer siempre no vamos a salir de ese estilo de enseñanza de un docente que es aplicador de las prescripciones. Cuando el Empower se trabaja por etapas. En el mundo empresarial se trabaja de esta manera. Esta es una adaptación que se lleva en el campo del aprendizaje. Por lo general, el docente es el que hace todo. El docente interpreta cuáles son las necesidades. Es el docente que especifica, que dice a qué resultados hay que llegar. Es el docente que dice qué es lo que hay que hacer. Es el docente que dice cómo hay que hacer. El alumno lo que hace es hacer eso que hay que hacer. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre nuestra práctica, podemos identificar en qué etapa estamos. Lo ideal es que lleguemos a la etapa 4. Si yo docente soy el que define cuáles son los resultados a los que hay que llegar o alcanzar, yo soy el que define qué es lo que van a hacer mis alumnos y cómo van a hacerlo, entonces estoy en la etapa 1. Pero hay que trabajar eso, hay que intentar de cambiar. Si yo docente tengo
confianza en los alumnos, veo que puedo confiar en mis alumnos, entonces puedo ir delegando, cediendo, dando un poco de poder al alumno y que participen en el proceso. Ya no solamente haciendo lo que hay que hacer, sino también ellos pueden definir cómo hacerlo. Yo puedo decirles a los alumnos que esto es lo que hay que hacer. Ahora ustedes me dirán cómo podemos hacerlo. Cuando los alumnos participan en ya en el cómo hacer, estamos haciendo algo positivo y estamos avanzando. Entonces, estaríamos en la etapa 2. Si trabajamos, nuestros alumnos tienen todavía poca experiencia en esto, a lo mejor no tienen mucha motivación, pero están demostrando interés. Si nuestros alumnos ya están más motivados, son alumnos más motivados, demuestran mayor interés y tal, podemos ir cediendo más poder a ellos. Y no solamente diciéndonos cómo hacer un trabajo, sino también qué hacer. Nosotros les proveemos los resultados que queremos alcanzar. Esto es lo que hay que lograr. O esta capacidad es lo que hay que desarrollar. O este aprendizaje clave es lo que tenemos que conseguir. Ahora, para eso, ¿qué podemos hacer? Y ya definiendo qué podemos hacer, cómo podemos hacer, y luego ejecutamos ese plan. Entonces, estaríamos ya avanzando más y llegaríamos a la etapa 3. Lo que ocurre muchas veces es que muchas veces tenemos miedo, sobre todo los profesores que están empezando a trabajar, tienen tiene miedo de que esto implique pérdida de tiempo y que no llegue a desarrollar todos los contenidos programáticos. Esa es su preocupación, que tiene un programa que desarrollar y parece que no hay que perder mucho tiempo. Y el profesor Nobel sabe de que la forma más sencilla de ahorrar tiempo y de ganar tiempo es cuando el docente hace todo. Una exposición, yo presento un tema, desarrollo, expongo y voy avanzando. No hay pérdida de tiempo. Los alumnos me siguen, pero yo voy avanzando, voy desarrollando. De esa forma, esa es la forma más sencilla de trabajar con los alumnos. Pero de esa forma no vamos a conseguir que ellos sean protagonistas de su aprendizaje. Tampoco vamos a conseguir en ellos el empowerment. Ellos no se van a empoderar de su aprendizaje. Ni estaríamos potenciando esos conocimientos, esos deseos, esas ilusiones que ellos tienen. Entonces, eso es muy importante reflexionar cómo estamos trabajando en el aula. Eso que nos plantean desde el currículum. La cuarta etapa, esta es una etapa más avanzada, que los mismos alumnos pueden especificar los resultados, determinar también qué hacer, determinar cómo hacer y llevar a cabo todo eso. Entonces, lo ideal es llegar a eso. Por eso el empowerment, le decía que no se consigue, no es un proceso que se consigue de un día para otro. Hay que ir trabajando. Para poder conseguir esto también es muy importante la cultura institucional. Porque individualmente yo, como docente, trabajo de esta manera con un grupo de estudiantes. El otro colega, los otros profesores trabajan de otra manera. Entonces, es muy difícil para conseguir los resultados esperados. Por eso es muy importante también que cuando se trabaja el empowerment,
de los estudiantes, que también se trabaje eso, que es muy importante, esa cultura institucional, la forma en que se trabaja en la institución. Y eso, como les decía, está todo. O sea, la hoja de ruta de una institución educativa, de una escuela, de un colegio, está en su proyecto educativo institucional. Tenemos que ver también si nosotros hemos participado en la elaboración de ese proyecto educativo institucional. No solo se nos entregan como documentos y que tenemos que utilizar, guiarnos por ese documento y trabajar. Entonces, poco a poco, no hay que desesperarse. Si queremos conseguir que los alumnos sean protagonistas del aprendizaje, hay que darles poder. Hay que trabajar el empowerment de ellos. Y eso se consigue por etapas. Con los alumnos más difíciles, yo estaría trabajando la etapa 1. Si veo que mis alumnos tienen algo, muestran interés, puedo ir ya avanzando a la etapa 2. Mis alumnos están más motivados, puedo ir a la etapa 3. Y así hasta la etapa 4. Entonces, de esta forma, se tiene que ir trabajando lo que es el empowerment en el aprendizaje escolar. No tenemos que, siempre les recomiendo a los profesores y a los estudiantes que tengan siempre a mano lo que es el currículum, porque ahí encuentra muchas respuestas a muchas preguntas, a muchas dudas que uno tiene cuando está trabajando. Hay que desarrollar un programa de estudio, es verdad. Hay una cantidad mínima de objetivos o de capacidades o competencias o de aprendizajes claves que hay que trabajar. Pero también el currículum que tenemos también es flexible. Podemos de alguna manera articular de manera diferente para que funcione lo que estamos haciendo. Y conseguir eso que estamos buscando, que es el empoderamiento de nuestros estudiantes. Les decía, yo no sé cómo habrá impactado en México esta pandemia. A nosotros, por ejemplo, nos ha costado mucho pasar de esa enseñanza presencial a la enseñanza a distancia, ya sea con tecnología o sin tecnología. Nos costó muchísimo porque los alumnos esperaban todo de su profesor. Si el profesor no decía lo que hay que hacer y cómo hacer, ellos no hacían. Y eso que venimos trabajando, el aprendizaje significativo, en el marco del positivismo, el alumno es protagonista de su aprendizaje, como le decía, desde 1994. Pero nos hemos dado cuenta de que estamos prácticamente en el punto de salida. Este es el desafío que tenemos nosotros en la formación docente. Los docentes tienen que reflexionar sobre su práctica, repensar la forma en que está haciendo su trabajo y ver de qué manera puede introducir mejor. Yo le decía que esto no es fácil, el empowerment no es fácil, no se contagia, el alumno no se contagia el empowerment. Es un proceso largo, no es fácil, pero implica también cambio en nuestro estilo de enseñanza, en nuestro estilo de planificación, en nuestro estilo de evaluación. De por sí implica cambios, pero si se trabaja de manera correcta o de manera efectiva, los resultados del empowerment son muy inspiradores. Por eso, o precisamente por eso, yo creo que vale la pena intentarlo. Y desde aquí, yo les invito a que lo intentemos. De esta manera termino mi intervención. Muchísimas gracias a
a todos por participar, por escucharme, y estoy abierto para intercambiar algunas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, esta parte con la que usted cierra, de que no es fácil el poner en práctica este empoderamiento, sí deja mucho que pensar, que desear en este momento, ¿no? Porque depende de la acción que nosotros como docentes deseemos tener al interior de las aulas. Y bien, se han formulado algunos de los planteamientos en el chat. Si me permite, voy a darle lectura. El primero de ellos, el maestro José Raimundo, dice, ¿cómo empoderar a los alumnos? Empowerment y aprendizaje escolar. Para ello, recogemos algunas formas de crear una cultura de empoderamiento propuestas por el experto en educación Eric Scheninger, que compartimos a continuación. Hablar menos y escuchar más. Elogiar de forma equitativa y evitar elogiar a uno mismo. ¿Qué opinamos al respecto, doctor? Estoy de acuerdo. Cuando dice que implica el empowerment, es hablar menos y escuchar más, es implícitamente lo que nos está sugiriendo es que el protagonismo tenemos que delegar a nuestros estudiantes. Los estudiantes tienen mucho que decir, y los que trabajamos en la formación de profesores sabemos de que ellos tienen mucho que opinar. Son estudiantes que han pasado a lo mejor 6 años por las escuelas, por los colegios, y saben perfectamente qué es lo que el docente hace bien, el docente hace mal. Por eso, cuando estamos en un aula de formación docente inicial, es muy importante escucharles a nuestros estudiantes. Escucharles desde su experiencia, qué está mal desde su punto de vista, qué no hay que hacer, qué patrones no hay que seguir, qué vicios tenemos que desterrar de la práctica. Entonces, eso es muy importante escuchar. Y el empoderamiento implica eso. No podemos nosotros pretender que nuestros alumnos se empoderen de su aprendizaje, construyan su aprendizaje, si todo lo hacemos por ellos, si todo lo decidimos por ellos. El empowerment es confianza, mucha confianza. Y la confianza también implica seguridad. Yo como docente no tengo que tener miedo de delegar algo a mi estudiante, de delegar una responsabilidad a los estudiantes. No hay que tener miedo en ese sentido. Los estudiantes también son expertos en evaluar a sus profesores. Ellos son, tantos profesores pasan por su vida y saben ya si es que confiamos en ellos o no confiamos en ellos. Lo que tenemos que, cuando somos siempre los docentes los que hablamos, los que tenemos la voz, y ellos los que nos escuchan, entonces ellos sienten de que el trabajo que hacen es para el profesor. No ven una tarea como una oportunidad de aprendizaje, sino una tarea, es una obligación que tienen para entregar al profesor. Porque es el profesor el que siempre habla, el profesor es el que decide, el profesor el que dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, y yo tengo que hacerlo. Es mucho más cómodo para el estudiante y para el profesor trabajar de esa manera. Pero los resultados, en términos de aprendizaje, no van a ser satisfactorios. Estoy de acuerdo con esto de que el empoderamiento se consigue hablando menos y escuchando más a nuestros estudiantes. Sí, doctor, gracias. Y bueno, ya que cuando nosotros les damos ese poder, también estamos generando otro tipo de pensamiento de nuestros estudiantes, ¿no? El que sean más críticos, como usted lo dijo, el que también tengan el poder de evaluar lo que es nuestra práctica, ¿no? Y aquí recuperamos una reflexión de la doctora Lorena Maximiliano, que dice, empatía, autorreflexión de la práctica docente, trabajo colaborativo y solidario, además del reconocimiento de las fortalezas, sugiriendo como fortalezas áreas de oportunidad, ayudan mucho en el logro de los propósitos educativos.
Y esto también lo empataríamos, perdón, con lo que veíamos en la conferencia del día de ayer, el análisis del día de ayer. Dejar hablar al alumno, darle la importancia en el aula y como usted lo está manejando, el atrevernos, el darles esa confianza, ¿no? Y todo depende de cómo estamos trabajando al interior de ella. Después, Ana María Martínez plantea, ¿qué estrategias usar para que los alumnos sean conscientes de su aprendizaje? ¿Qué estrategias utilizar para que los alumnos tomen conciencia de su aprendizaje? Sí. Desde el momento que nosotros vamos cediendo el qué hacer, como les dije en la última parte, el cómo hacer, el qué hacer, el por qué hacer, eso ya como resultado, por inercia, el alumno ya de alguna manera ya entiende, ya toma conciencia de que la responsabilidad es responsable de lo que está aprendiendo. Eso es no podemos nosotros con una charla no vamos a conseguir que los alumnos tomen conciencia de lo aprendizaje. Eso hay que evidenciar. Entonces, para que el alumno tome conciencia de que está aprendiendo algo, cuando él mismo reconoce él tiene esa necesidad, se plantea unos objetivos, trabaja para alcanzar esos objetivos, busca la estrategia, evalúa su estrategia, cambia de estrategia si hace falta. De esa manera el alumno vamos a conseguir que sean conscientes de que está construyendo aprendizaje. Este es un proceso muy importante, sobre todo para los que trabajamos en formación docente, tenemos que trabajar eso que decía Ana María, que los alumnos tomen conciencia de su aprendizaje. Lleva tiempo. El problema que tenemos muchas veces es que esto lleva tiempo. Entonces, a veces al asignar una tarea, un proyecto, por lo general, nosotros, yo suelo ver que los profesores trabajan a través de la metodología aprendizaje basado en proyectos, trabajan por grupos, tienen los alumnos totalmente definidos qué es lo que hay que hacer, los indicadores que hay que cumplir, y resulta que los alumnos presentan los proyectos y todos los proyectos son idénticos. Aunque trabajen diferentes temas, los proyectos son idénticos. Es decir, que nosotros leemos, ¿no será que nosotros leemos encapsulado a los alumnos hasta cierto punto en la realización de esa tarea? Le damos margen para que ellos pongan algo diferente, algo que rompa esos criterios que hemos puesto. ¿Conducimos a nuestros alumnos para eso? ¿O solamente tenemos unos criterios y nadie tiene que salir de eso? Si quieren ellos aportar algo más, algo diferente, dar un valor añadido a ese trabajo, ¿dónde cabe eso? Entonces, tenemos que, para que no hay una estrategia determinada, concreta, para que los alumnos tengan conciencia de su aprendizaje. Lo que sí hay es la posibilidad de crear un escenario para que ellos puedan vivenciar esa construcción de aprendizaje, y eso como consecuencia se dará cuenta de que algo ha cambiado, de que algo está aprendiendo y se sentirá más cómodo, con más competencia y con más autonomía, más autoestima. Muchas gracias, doctor. El doctor Ernesto Flores Ramón formula el siguiente planteamiento. ¿El empowerment implica también cambiar el estado de creencias de los estudiantes respecto del logro de sus aprendizajes? Por supuesto, el estado de creencia por parte de los estudiantes con respecto al logro de su aprendizaje, ¿no?
Claro, el empowerment, cuando uno es que el estudiante puede tener una percepción de sí mismo al comienzo, pero cuando ya se empodera, cuando ya tiene ese empoderamiento, entonces puede que esa creencia, esa percepción que tenía al principio, se derrumbe, explote y se transforme. Entonces, hay que darle al estudiante ese poder. Y también para que nos demuestren de que hasta qué punto pueden llegar ellos. Ellos rompen esos esquemas, esos límites, porque cuando realmente tiene el empowerment, los estudiantes buscan realizar tareas más complejas, más difíciles, ya no se conforman con poco. Entonces, toda esa creencia que tenía al principio ya cambia, ya se ve diferente el estudiante, se ve diferente, ya sabe. Si yo trabajo como docente, trabajo en empowerment, y estoy en la etapa 4, como les decía, y viene, o ese estudiante va en otra institución, y en esa institución, en esa clase se trabaja como la etapa 1, ese estudiante se sentirá muy incómodo, prácticamente se sentirá muy desilusionado, muy decepcionado, ¿no? Porque ve que la expectativa del profesor es otra, su expectativa, él va con otra expectativa, pero entonces el empowerment es cuando esa percepción inicial que tiene el estudiante se transforma y el estudiante quiere más, explorar más, cada vez más, se trazan metas más complejas, más difíciles, porque eso les motiva, es adrenalina, requiere aprender. Bien, después vemos que Filemón Nava Carrillo dice: toda acción en el aula depende en gran parte del docente. ¿No tendría que empoderarse primero al docente? Sí, eso es muy importante. El empowerment se trabaja en 3 niveles. Se trabaja a nivel político, desde la política a nivel nacional, se trabaja. El empowerment también se trabaja a nivel de organización, en nuestro caso a nivel de organización educativa. Es decir, la institución misma tiene que trabajar el empowerment. Y luego el tercer nivel que venía hablando se trabaja en el nivel de individuo. Entonces, si en bloque la institución, la cultura institucional es fundamental. Si en la institución se trabaja el empowerment a nivel de organización educativa, entonces el docente también trabajará su empowerment. El docente se va a empoderar de él. Por esto le decía que todo este planteamiento, esta invitación que le estoy haciendo, será mucho más fácil de conseguirla o de llevarla a cabo cuando hay una sinergia que percibe dentro de la institución, donde todos hacen lo mismo. Y todos van a hacer lo mismo cuando desde más arriba, desde la instancia de la institución, se trabaja con esta estrategia. Entonces, es verdad, ese docente, yo entiendo que ese docente que tiene el empowerment es el que más va a desear eso, transferir de alguna manera, vivenciar esto con sus estudiantes. Lo otro es comodidad. Que a veces es más fácil tener menos libertad, porque al tener menos libertad tenemos menos responsabilidad. Y cuando tenemos menos responsabilidad, todo es más fácil, todo es más sencillo. Y es eso lo que tenemos que, esa cultura de trabajo tenemos que ir transformando los docentes. Sí, y precisamente
ahorita que dice esa cultura que debemos trabajar los docentes, es algo que refiere la maestra Elvira, que primero agradece y felicita por su disertación. Y dice, esa misma confianza y seguridad la necesitamos tanto los estudiantes como los docentes para aprender. Posterior a ello, el doctor Luis Benítez dice, ¿cómo fortalecer el empoderamiento del aprendizaje escolar del alumno en esta época de confinamiento y la crisis emocional provocada por la pandemia sin dejar de lado la enseñanza a distancia? Sí, este es un tema, yo creo que en todos los países del mundo está, se está investigando, se está estudiando, pero de diferentes aristas la consecuencia de esta pandemia, ¿no? Porque no hemos, ningún sistema educativo estaba preparado para esto. Entonces, la pandemia transformó totalmente nuestra forma de trabajar. De qué manera en este tiempo de confinamiento, porque todavía no sabemos cuándo se acaba esto. Porque a veces, nosotros en Paraguay al menos, la idea es que desde febrero o marzo se inicia el curso académico, es que todo retorne a la clase presencial. Pero no sabemos si finalmente eso se va a cumplir, porque depende de cómo va el tema de la pandemia, si aumenta o no, si va a haber restricciones, si va a haber. Entonces, ¿cómo trabajar esto? En el marco de una situación, en esta coyuntura, ¿no? Y es de por sí, cuando nosotros en un aula, en una clase presencial, no es fácil trabajar. Como les decía, en todo momento venía diciéndole que esto no es fácil. Y cuando todo se hace en línea, entonces se hace más compleja la situación, se hace más difícil. ¿Por qué? Porque la educación en línea, la educación a distancia, de por sí también exige de los alumnos disciplina. Primero disciplina. Implica de los alumnos autorregulación. El alumno tiene que ser disciplinado. El alumno tiene que regular su propio horario. El alumno tiene que planificar sus actividades. Todo recae en el alumno, pero no hemos preparado a los alumnos para eso. Ese es el problema, que no hemos preparado. Nosotros no hemos preparado a los alumnos para eso. Al menos desde la experiencia de Paraguay, nosotros no hemos preparado a nuestros alumnos para trabajar en una educación a distancia. No hemos preparado, por lo tanto, no podemos pedirle un empoderamiento que se empoderen ahora, porque les decía, el empoderamiento implica unos pasos que hay que seguir. Y si uno de los estadios no se desarrolla, no se trabaja convenientemente, entonces difícilmente vamos a conseguir eso, el empoderamiento real. Por lo tanto, si es que ustedes, si hay la modalidad a distancia en México, lo que habría que revisar si las ofertas educativas que se venía dando en México a través de la modalidad a distancia, si eso ha cambiado o no ha cambiado durante este tiempo de pandemia. Por ahí tenemos que primeramente revisar un poco esto, ¿no? Habría que revisar si hubo cambios, si el efecto de la pandemia también ha impactado en ello, ¿no? Porque para los que son de la clase presencial, de hecho que ha impactado mucho. Y no hemos trabajado, no estaban preparados, no teníamos, los alumnos no tienen el empowerment, por lo tanto fortalecer eso es un poco difícil. Sí, y se torna más difícil. Me parecieron interesantes los planteamientos que usted fue formulando a lo largo
de su disertación en el sentido en el que si nosotros como docentes no deseamos cambiar nuestra forma de enseñanza, pues difícilmente podremos darle ese empoderamiento al estudiante, ¿no? Y bueno, ese empoderamiento que también se debe de ganar poco a poco, pero sí ahorita lo estaba escuchando y estaba pensando en la situación que nosotros tenemos de que estamos formando a estudiantes y entonces que ellos tienen que hacer ese ejercicio de reflexión de cómo también llevarlo a las aulas cuando van de práctica, ¿no? Y bueno, todo esto implica reconocer en qué estoy fallando para tratar de corregir. Y como usted comenzaba su disertación, tiene que ver con lo que es la investigación-acción de mi propia práctica. Si yo quiero cambiar, pues entonces me tendré que estar formulando esas cuestiones, esas preguntas de manera, pues, cotidiana para tratar de mejorar. Bien, tenemos aquí un agradecimiento también, dice, por su valiosa reflexión y aportaciones sobre tan importante temática. Sin duda, la capacidad que poseen las personas para reconocer sus fortalezas, habilidades y el poder personal puede ser una estrategia útil en los procesos educativos para darle al estudiante la posibilidad de tomar decisiones, además de permitir al profesor reflexionar y ser más crítico con su práctica educativa y favorecer con ello la enseñanza. Y bueno, esto lo comenta el maestro Raimundo y dice, saludos desde la Escuela Normal de Atlacomulco, felicitaciones por su excelente participación. Y bien, bueno, con esto estaríamos cerrando su participación, doctor, sin antes agradecerle el que haya destinado este tiempo y sobre todo preparar este material para compartirlo con nosotros. Veo que está el director en la sala. Y bueno, antes de darle la palabra al director, les pido a los asistentes que nos ayuden a responder el formulario que está en el chat para evaluar la actividad. Maestro Juan Jesús. Gracias, doctora Nancy. Buenos días a todos, doctor Carlos Vera. Espero que sea usted pariente del futbolista Eladio Vera. Me dicen que es usted de Paraguay. Muchísimas gracias por su compromiso con nosotros, por apoyarnos en esta disertación. Me parece que es un tema bastante aplicable a nuestra profesión docente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos el compartir con nuestros alumnos, con la sala, sus experiencias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, entonces ahora le haremos entrega de la constancia correspondiente a la disertación. Un minuto nada más. Bueno, mientras nos proyectan la constancia para darle lectura, el doctor Luis Fuentes, que es quien nos hizo el favor de contactarlo, nos pide que le hagamos llegar un saludo afectuoso y le pide una disculpa, así como le hace llegar el agradecimiento, ya que está ahorita un poco ocupado y bueno, él quería entablar con usted una conversación, sin embargo, pide que nosotros hagamos llegar este agradecimiento, doctor.
Y bien, mientras nos proyectan la constancia, pues yo le iré dando lectura al texto de la misma, que en breve también se la haremos llegar, en donde a la letra dice: la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, otorga la presente constancia al doctor Carlos Vera Báez por haber impartido la conferencia magistral Empowerment y Aprendizaje Escolar dentro del segundo Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, el 26 de enero del 2022, en el marco del 62º aniversario de la fundación de esta institución, la cual es rubricada por el licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, director escolar. Y bien, pues no nos resta más que agradecerle el tiempo dedicado y en breve le haremos llegar su constancia. ¿Sí, doctor? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los participantes, al comité organizador, al licenciado Juan Jesús. Muchísimas gracias. Desde Paraguay les mando un abrazo tremendo. Nosotros estamos en plenas vacaciones de verano. Las clases empezarían aquí el próximo mes, finales del próximo mes. Estamos en verano. Hace un calor tremendo afuera, cerca de los 40 grados. Pero bueno, estamos siempre, desde que empecé a modo de un breve comentario quería hacer, desde que empecé a trabajar con los estudiantes de formación docente, siempre les decía a ellos que me gustaba cómo trabajan allí, porque tengo referencia de la forma de trabajar en la escuela normal de Atlacomulco, ¿no? Como que trabaja, sobre todo el tema de la investigación, que es el área que a mí me interesa. Y le decía a los estudiantes que en algún momento quiero buscar un espacio para que mis estudiantes o los alumnos del centro donde yo trabajo puedan interactuar entre ellos, intercambiar ideas, puntos de vista, ¿no? Sobre cómo hacer esto que es la enseñanza, la educación. Porque nosotros todavía no tenemos esa cultura de la investigación a nivel país. Estamos en una etapa todavía inicial, pero ustedes sí. Y nosotros nos nutrimos de lo que se produce en México también. Entonces, por eso hay que somos países que estamos lejos, pero enmarcados de alguna manera a través de la educación. Muchísimas gracias a todos y estoy a las órdenes. Y créanos que vamos a considerar esta disposición cuando usted comenzaba con la disertación y decía que había interactuado con estudiantes que habían trabajado el curso de metodología de la investigación. Creo que muchos hemos puesto atención en esa información para posteriormente hacer ese intercambio entre estudiantes y claro que el volverlo a escuchar será un placer para nosotros. Repito, agradecemos y veo que en el chat de Zoom, así como en el de YouTube, le agradecen los estudiantes, tanto como los maestros, por su disertación. Una vez más, gracias. Muchas gracias. Doctor Ernesto. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente a todos los que aún no han podido responder al formulario, les solicitamos nuevamente atentamente que respondan a este formulario que ya está dispuesto en el chat, precisamente para evaluar este evento. Y también agradecemos infinitamente al público que nos acompañó a través de nuestras transmisiones, así como al doctor Carlos Ramón Vera Báez por su participación en este evento. Doctor, muchísimas gracias. Tengan ustedes una excelente mañana. Sí.